Bueno, vamos a empezar a estudiar hoy día Isaías, el capítulo 7. Isaías se encuentra justo a la mitad de la Biblia, ¿no? Abren la mitad de la Biblia y se van a encontrar con Isaías. Si están en Salmos, un poquito más adelante, y si llegaron a Jeremías, un poquito más atrás. Realmente es un privilegio para mí poder estar delante de ustedes, llevándoles lo que Dios habla a través de su palabra, ¿no? Y es un tiempo hermoso en el que juntos podemos ver lo que Dios quiere, no solamente para nuestras vidas, sino para todos en general, para nuestra iglesia. Dios siempre obra a través de nosotros, obra a través de su palabra y de lo que podamos decir, ¿no? Y hacer con nuestras vidas. Vamos a orar para empezar. Señor, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, que podamos escuchar claramente tu voz, que podamos, Señor, actuar conforme a tu voluntad en este tiempo, Señor, y sobre todo entender qué es lo que quieres para nosotros, para todos en general y para cada uno en específico, Padre. Guía mis palabras, ayuda, Señor, a que puedan ser entendidas conforme a tu voluntad, Padre. Amén. Isaías, el capítulo 7. Una pregunta. ¿Dios cuida a los malos? ¿Dios tiene cuidado de los malos? O sea, Dios está ahí cuidando a los malos. ¿Me entienden, no? La palabra cuidar, tener ese cariño, ese cuidado hacia los malos. Es una pregunta para pensar. En el versículo 1, Isaías 7 dice: en los días en que Ahaz, hijo de Yotán, hijo de Uzías, reinaba en Judá, ese es el contexto en el que estamos viendo, sucedió que el rey Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, que era rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla. Esto nos sitúa en el tiempo de un año después, aproximadamente, del capítulo de la semana pasada, cuando muere el rey Uzías. La semana pasada aprendimos de la muerte del rey Uzías y de la revelación que Dios le dio a Isaías, muchas cosas. Les animo a revisar en YouTube la enseñanza de la semana pasada para poder entender un poco más cómo vamos a seguir, ¿no? Pero aquí lo que está pasando, en este primer versículo, Isaías nos está mostrando el contexto. Un año después de esta visión, y aquí muestra 5 actores importantes que tenemos que conocer para entender el capítulo de hoy. 4 ya están en el versículo 1 y el quinto lo vamos a ver más adelante, pero igual les voy a explicar. Primero, Ahaz o Acaz, depende de la traducción que tengan, lo llama así, Ahaz o Acaz. ¿Quién era Ahaz o Acaz? Era el rey de Judá. Judá e Israel son dos naciones, pero en realidad son una. Dos reinos que se han dividido de una sola nación. Recordemos que hubo una división de Israel en su conjunto en dos partes. Israel se hizo llamar así la zona del norte y Judá la zona del sur. En Judá, la zona del sur, que está abajo, se ubica Jerusalén. Esa era la capital de Judá. Y de Israel, Samaria. ¿Recuerdan la parábola del samaritano? Por ahí el odio entre los de Jerusalén y Samaria, ¿no? Porque cada uno decía que ellos eran la capital. ¿Qué pasa? Israel tenía la tendencia, la zona norte, tendría la tendencia de que todos sus gobernantes eran malos. La de Judá, la del sur, abajo, generalmente eran buenos, aunque habían tiempos en que tenía reyes malos. Entonces, para que vean qué tan malos eran los de la parte de Israel, cuando se dividió, el rey de Israel, que fue el que se apartó, no dejaba que las personas de su gobierno, de su zona, vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Y para evitar que esas personas vayan a adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, donde se debe adorar a Dios, él hizo su propio Dios, su propio altar y su propio templo. Entonces, ahí podemos ver la separación que hubo, ¿no? Un poco más arriba de Judá estaba Israel, un poco más arriba estaba Siria, un pequeño reinado,
y más arriba se estaba levantando un imperio, el imperio asirio, que era más grande y que estaba por ocupar toda esa zona. Eso es el contexto en el que estamos viendo, ¿no? ¿Quién es Ahaz o Acaz? Lo podemos ver, anótenlo, en 2 de Reyes 16 y en 2 de Crónicas 28. Este rey era un rey para nada bueno. Aunque era de Judá, aunque seguía de la línea descendiente de David, no era un rey bueno. Y el resumen de su reinado en 2 de Reyes 16 dice que reinó, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Ese es el resumen de su reinado. Se identificó por ser desobediente e idólatra. Desobediente porque no hizo lo bueno y al contrario promovió lo malo. Idólatra porque adoró a ídolos e incluso ofreció su hijo al dios Moloch. ¿Conocen al dios Moloch? ¿Han escuchado de él? Es un dios de metal que se encuentra con las manos extendidas. Pero es un dios que es un metal cóncavo, o sea, por adentro está vacío y tiene los brazos así. ¿Cómo adoraban a este dios? Lo adoraban prendiendo fuego en la parte interna y cuando ya estaba muy caliente, muy caliente, llevaban a su hijito y le descargaban al rey, ¿no? Le daban a este dios para que lo cargue y celebraban. Hacían mucho ruido para que este dios pueda tener al bebé en sus brazos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo Dios. Eso era lo que hacía este dios con los bebés. Y esa era una costumbre muy arraigada en esa zona. Y este rey tomó esa idolatría a ese dios para sí mismo. Incluso, como dice aquí, ofreció a su hijo a este dios. Pero como se estaba levantando este imperio asirio, llegó la noticia a él de que lo iban a atacar. En el versículo 1 que leímos, se estaban juntando Israel, la parte de la zona norte, con Siria. Se estaban juntando para atacar Judá, que estaba más al sur. ¿Cómo se encontraba el rey Ahaz en este momento? Se encontraba muy temeroso, porque no solamente escuchaba de los asirios que ya estaban tomando posesión de toda la zona sur, sino que sus vecinos más cercanos se estaban aliando contra él. Entonces el Señor, versículo 4, le dijo a Isaías: encuéntrate con Ahaz y le dirás, ten mucho cuidado y mucha calma. No tengas miedo ni se sobresalte tu corazón, por causa de Rezín, el rey de Siria, y del hijo de Ramalías. Ellos arden de ira, pero no son más que el humo de 2 tizones apagados. Dios le dice, ellos están en tu contra, pero para mí no son más que humito que están haciendo, ¿no? Podrán parecer así que están rojo vivo, pero para mí son humo. El sirio se ha puesto de acuerdo con Efraín, también llamaban Efraín a la zona de Israel, con el hijo de Ramalías para hacerte daño. Y ha dicho, vayamos contra Judá para aterrorizarla. Nos la repartiremos y pondremos por rey al hijo de Tabel. ¿Qué es lo que pasaba? Tanto Israel como Siria estaban viendo que Asiria podía hacerles frente y les podía conquistar. Ellos no estaban muy aliados con Judá. Judá tenía fortaleza, tenía a Jerusalén, una ciudad muy fortificada, y tenía muchos soldados, pero no estaban de acuerdo con el rey Ahaz. Entonces lo que hicieron Siria e Israel fue hacer una amistad, una alianza para derrocar a este rey Ahaz y poder poner a otro rey para que puedan tener las fuerzas de Judá y poder hacer contra Asiria, para poder defenderse de este imperio que estaba viniendo a invadir. Eso es lo que acordaron Israel y Siria. Entonces era un tiempo oscuro para Judá, era un tiempo oscuro para Jerusalén y para este rey. Vemos aquí que Isaías ya dio que ellos no prevalecieron. En el versículo 1 ya leímos que ellos atacaron, pero no lograron su cometido. Sin embargo, según de Crónicas 28,
podemos ver que Israel sí perdió. Jerusalén sí perdió, aunque Jerusalén no fue tomada, aunque no cayó el rey, Jerusalén sí perdió. Perdió 120,000 soldados y además se llevaron 200,000 rehenes civiles de Judá a Israel. Eso fue lo que pasó. Pero aquí el mensaje a Ahaz continúa. Isaías, como podemos ver en todo su libro, primero da como que una pincelada total. Podemos ver qué es lo que quiere decir y más adelante va desarrollando punto a punto las cosas que va a explicar. En el versículo 7 sigue explicando. Dice, pero Dios, el Señor, dice así, eso no tendrá éxito. O sea, la alianza no tendrá éxito, ni será así. Versículo 8, ciertamente la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, el rey. Pero dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen esto, tampoco permanecerán. Aquí Isaías está dando una profecía de que se cumpliría en 65 años. Entonces, algo que le dice aquí es, en la parte final del versículo 9, si ustedes no creen esto, tampoco permanecerán. Entonces, Ahaz ve las cosas oscuras. Asiria está viniendo, Siria y su vecino Israel, su hermano, están contra él. Entonces, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo confiar en lo que me está diciendo un viejito? Isaías me está diciendo eso, un profeta. Tal vez necesito una prueba para confiar en Dios. En el versículo 4 podemos ver que Isaías le dio qué cosas iba a pasar si él confiaba. Podía estar en el versículo 4, dice, en calma, sin miedo. En el versículo 9, en otras palabras, dice que tienen que creer para permanecer. Y si no creen, no permanecerán. Entonces, creer, ¿pero creer en qué? Creer en ese mensaje que le estaba dando Isaías, de que Dios iba a ser el que lo iba a proteger. ¿Cómo creer ante tanta adversidad? Versículo 10, dice, el Señor le habló también a Ahaz y le dijo, pídele al Señor tu Dios una señal, pídesela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. Imagínense si viene un profeta a ti y te dice, confía en Dios, tu problema va a pasar. Pídele una señal, cualquiera que quieras. Pídele una señal, ya sea de las profundidades de la tierra o del cielo, pídela. A Ahaz le llegó esta oportunidad. Isaías le dijo, Dios te va a dar una señal, la señal que tú pidas. Lo que tú pidas, Dios te va a dar una señal de que esto va a ser así, para que no estés triste, no te pongas triste, para que no estés pensando en esto, no estés temeroso. ¿Y qué dice Ahaz? No pediré nada. No pondré a prueba al Señor. ¿Qué? Así responde Ahaz. No pondré a prueba al Señor, le dice. No pediré nada. Isaías le ofreció esta señal para que confíe que él tenía la ayuda de Dios. Sin embargo, Ahaz se negó porque no quería probar a Dios. Esa era una excusa. Dios le estaba dando la oportunidad de que él pruebe a Dios. Pero esa era una excusa para hacer lo que él quería. Él ya tenía sus propios planes. Entonces, en sus planes no estaba la intervención de Dios. En sus planes, Dios no estaba ahí incluido. ¿Cuál era el plan de Acaz? Lo podemos ver en 2 Reyes 16 y 2 Crónicas 28. Acaz pide la ayuda a Asiria, el imperio que se está levantando bien al sur. Les pide ayuda a ellos. Ese era su plan. ¿Qué hace? Agarra los tesoros del templo de Dios, lo que Salomón había construido,
la cantidad de oro que tenía ahí, agarra los tesoros de Dios, del templo de Dios, y se los lleva a Siria. Va y lleva los tesoros de Dios a Siria. En pocas palabras le está diciendo, le dice, yo soy tu siervo, soy tu hijo, le dice al rey de Asiria. Te he traído estos tesoros y vas a tener que defenderme. Porque yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Se sometió a un enemigo de Israel para derrotar a otro enemigo, ¿no? Miren lo que hace Ahaz. Cuando va en su visita a Siria, Ahaz mira lo que estaban practicando allí. Mira su religión, miran su templo, miran sus altares, y él manda a construir el altar que vio en Asiria, manda a construir que ese mismo altar se haga en el templo de Dios. Lo pone en el altar del templo de Dios. Hasta eso llega Acaz. Vemos aquí que Acaz estaba interesado en las cosas espirituales. Hacía sacrificios espirituales, incluso construyó otro altar. Pero lo que podemos ver es que no tenía una relación personal con Dios. Y es algo que puede pasar y pasa actualmente con muchas personas, quizás algunas sentadas aquí o viendo el video, personas que van a la iglesia y que están bastante interesadas en las cosas espirituales, bastante interesadas en hacer sacrificios espirituales, en hacer cosas espirituales. Pero eso no es suficiente. Puedes tener la intención correcta, pero solo hay una manera, y esa es la manera de Dios. Lo que tú debes hacer cada día es buscar a Dios. Como cristianos estamos acostumbrados a llamarle a esa búsqueda de Dios devocional. Pero se ha tergiversado tanto actualmente ese término que muchos piensan que un devocional es leer un libro que está por ahí y dice 6 de enero y tiene una historia muy bonita y leo la historia y un poco el versículo y ya está. Eso no es realmente una búsqueda, esa realmente no es una, como dice la palabra, una devoción, ser devoto, estar ahí pegado a lo que Dios quiere decir. Es distinto leer un poco de la Biblia y cumplir con el día, cumplir con el plan, que tener esa relación personal con Dios. Es muy distinto. Muchas veces, como Ahaz, empezamos a confiar en un hombre, en el pastor, en nuestro guía espiritual, en el que él es el que tiene contacto con Dios. Entonces yo empiezo a buscar y a acercarme a él, o a mi amigo, a mi amiga, o a mi esposo, a mi esposa, que él sí tiene esa relación con Dios. Por eso yo quiero estar con él. Debemos tener cuidado de esas cosas. Si tenemos ese interés espiritual, pues busquemos la manera correcta que se encuentra en la palabra de Dios. Les animo a que durante la semana puedan estudiar la Biblia, puedan leerla con el fin de conocer un poco más a Dios y ver cómo es que realmente nos podemos acercar a Él. Isaías le dice en el versículo 13, escuchen bien ustedes, los de la casa de David, ¿les parece poco el molestar a los hombres que también quieren molestar a Dios? Ahaz está rechazando el obsequio de Dios, está rechazando la señal que Dios le quiere dar. Y Dios dice, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Qué amor de Dios, ¿no? Isaías está dándole la oportunidad
cualquier señal que quieras, Ahaz, Dios te la va a dar. Él dice, no, no quiero, no voy a probar a Dios. Dios dice, te doy una prueba. Y ahora entendemos, al margen de los problemas que pueda haber sobre que algunos dicen que no es virgen, que es una mujer joven, que es esta palabra o la otra, Mateo 1:23 cita claramente aquí diciendo que la virgen concebirá y será llamado por nombre Emanuel, este hijo que va a nacer. Dios da una señal para la gente así como Ahaz. Para gente que busca algo espiritual, tiene esa relación, esa intención, pero no llega a tener la relación. Da esta señal. Que la Virgen concibe y da a luz un hijo que lleva por nombre, o sea, que su objetivo, su meta es Dios con nosotros. Dios da esa señal. Podemos ver el cumplimiento de esta profecía unos años después. Entonces, ¿cuál es la prueba para que nosotros podamos confiar en Dios? Es lo que Él hizo a través de este niño, Emanuel. Hace 2 semanas celebramos este nacimiento. Hace 2 semanas todo el mundo celebró el gran impacto que tuvo este nacimiento para el mundo. Porque es una gran señal. Una gran muestra de lo que Dios ya prometió hace mucho tiempo. Que una virgen concibe y que da a luz un niño cuyo objetivo es que podamos tener esa relación con Dios. Dios con nosotros, Emanuel. Fíjense que este niño, desde su nacimiento, estaba ya destinado a morir. Porque cuando los sabios traen regalos, le traen oro, le traen incienso y mirra. Y la mirra no es un regalo para un bebé. Es como si tú le estuvieras regalando un ataúd al bebé recién nacido. Eso es lo que le traen de regalo. Un ataúd para el niño, unas fragancias que se usan para embalsamar a un muerto. Ese fue el objetivo de este niño, Emanuel, que su nombre es Jesús, el Cristo. Él vino para eso, para mostrarnos el camino correcto hacia Dios. La señal para que podamos confiar en Dios es este niño, que ha nacido y se hizo hombre. La primera señal es que fue concebido de una manera inmaculada, de una virgen. Tenemos otra señal, los milagros que él hizo después. Y una señal más fuerte aún, que él resucitó. Él resucitó para demostrar que podemos confiar en él, que él conoce el camino del Padre. Y es más, él dice, yo soy el camino. ¿Quién puede decir eso? Cuando tú le muestras el camino a alguien, le dices, sí, yo conozco el camino, es así, así o así. Cristo dijo, yo soy el camino, a través de mí puede llegar al Padre. Y cuando a él le preguntan, en Juan el capítulo 6, ¿cuál es la obra que nosotros debemos hacer para acercarnos a Dios? ¿Qué debemos hacer para acercarnos a Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Él dice, yo soy la obra de Dios. Así que es muy importante Cristo. Él es la señal de que nosotros podemos confiar en Dios. Es muy importante que la espiritualidad que queramos tener no dependa de hombres o de rituales, sino dependa solamente de Dios. No se trata de cada día poder leer una historia bonita o leer un pasaje de la Biblia y ahí nomás queda. Es una búsqueda constante de Dios.
Lee la Biblia para que entiendas cómo funcionan estas cosas espirituales de Dios, cómo es que Él hace. Es una parte que tú puedes entender a través de las historias que hay en la Biblia, a través aún de la vida de Ahaz, un rey malo, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios preserva la vida de ese rey Ahaz, aun cuando él era terrible. Y le da una promesa, le dice, mira, van a ser un niño de una virgen. Esa es la señal de que tú puedes confiar en mí. No se trata solamente de escuchar, sino de buscar intensamente lo que Dios quiere. Cristo, cuando estaba en la cruz, las últimas palabras que dijo fue tetelestai. No sé si lo pronuncio bien, pero lo dijo algo así, tetelestai. Lo que quiere decir es que Él dijo, está hecho, consumado es. Fin, al fin, lo hice, terminó, vine para esto, para morir. Para pagar el pecado de cada hombre en el mundo. Cada hombre que confía en Él. Cada hombre que entrega su vida a Él. Para pagar tu precio. ¿Cuánto valemos nosotros? Una muerte. Porque cada pecado que nosotros tenemos no es contra alguien común y corriente, es contra Dios. Por eso nuestro pecado es tan grave. Por eso es que una mentira nos lleva al infierno. Porque no es la gravedad del pecado, sino es contra quién está haciendo el pecado. Cristo tuvo que morir y pagar para que nosotros no seamos los que paguemos. Y como Él pagó, ya somos de Cristo. Debemos entender eso. Y vivir honrando a Dios, dando acciones de gracias, alabándolo, creyendo en Él. Y cada día debemos acercarnos más a Dios. Hay algunas cosas muy importantes en la palabra de Dios, y una de ellas es la que nosotros podemos actuar después que hemos creído en Él. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos después que hemos creído en Dios? Vamos a reunirnos en este momento en grupos para responder algunas preguntas y hablar un poco más de este tema. Al final vamos a reunirnos todos y también responder un poco más qué es lo que Dios quiere de nosotros. Primero lo vamos a discutir en grupos pequeños, guiados por las preguntas, y luego vamos a dar una repasada al final. Nos ponemos de pie para orar y terminar esta primera parte. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la gran señal que nos has dado, y te pedimos que nos guíes, Señor, que podamos entender a través de tu palabra cómo podemos conocerte, quién eres tú y cómo podemos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y guíanos, Padre. Amén.